Sí, ya, genial. Nos habíamos quedado en la clase número 3, que había dejado el ejercicio 8 y la tarea 3, ambas como tarea. ¿Alguno pudo resolver estos ejemplos? A ver, Lucía Ugarte, ¿estás? Sí, profesor. Sí. ¿Pudiste intentar alguno de estos ejercicios, tal vez el 8? Ah, no, porque como se estuvo escuchando no muy bien, no entendí esa parte. Ah, ok, por el tema del audio. Ya, Sí, ya. Igual, si en esta clase vuelve a haber algún problema de audio, por favor, interrúmpanme lo más rápido posible para que no volvamos a tener ese problema. Pero ya, voy a resolver yo estos dos ejemplos. Se les estaba pidiendo que creen un conjunto de datos aleatorios que representen los contagiados de un par de meses en 6 países que les estoy poniendo de ejemplo, y luego poner un gráfico de barras donde simplemente los grafiquemos ambos uno al lado de otro. Ya les había puesto el conjunto de países en una lista y la idea era crear, aquí por ejemplo sería septiembre de 2021, crear un conjunto de datos aleatorios. Entonces, para crear datos aleatorios enteros, lo que usábamos era usar la función random y de ella randint. En ella lo que tenemos que establecer es el rango en el que van a estar esos valores aleatorios, por ejemplo, de 0 a 1000, y cuántos de esos vamos a tener en una lista. Como en este caso tenemos una lista de 6 elementos, porque son 6 países, ponemos que tienen que ser 6. De igual manera, si esto queremos que sea para un mes, vamos a poner que el otro va a ser para el otro. Desde septiembre, que sea para octubre. Luego, lo que tenemos que crear es un eje X para poder graficarlos. Ahora, en Nanfi también teníamos una función arrange que nos permitía crear un conjunto de valores entre 0 y el que nosotros dispongamos. Como en este caso son 6 valores, podemos poner directamente 6 o podemos poner directamente que sea del tamaño de la lista que estamos usando. Un momento. Entonces, en este caso, como queremos que sea del tamaño de la lista de países, vamos a hacer que sea directamente así. Entonces, con len lo que hacemos es evaluar el tamaño de una lista y tenemos que poner que es del tamaño de la lista de países. Entonces, así nos aseguramos que tiene exactamente el mismo tamaño en el eje X. Y ahora, lo que también les habíamos pedido es que pongan una barra al costado del otro, de la otra, para poder comparar cómo ha cambiado entre un mes y otro. Entonces, para poder graficar las dos barras tenemos que tenerlas cada una por separado, pero ubicarlos en posiciones distintas. Es decir, si uno está en el punto 1, el otro tiene que estar en el punto 2, al lado del otro. Entonces, para eso estamos creando este eje X, para que sea uno al lado de la posición de X y el otro lado, mejor dicho, uno al lado derecho del eje X y el otro al lado izquierdo del eje X. Entonces, lo que tenemos que hacer al crear la barra es decir que va a estar en el eje X, en el caso del primero que sea -2, es decir, a la izquierda, en base a los valores de septiembre de 2021, que es la lista que acabamos de crear de forma random, y luego establecer el tamaño, ¿no? En este caso queremos que sea una barra entre 0 y 4, no sea muy ancha. Y hacemos lo mismo para el caso de octubre. Vamos a graficar uno, pero en vez de que esté para la izquierda, vamos a decir que esté para la derecha. Entonces, en vez de x menos 2, ahora que sería x más 2. Ojo que este 2 lo estoy poniendo porque el tamaño de la barra que estoy eligiendo es 4. Si luego lo hago mucho más grande, tendría que también que sea la mitad para que estén los dos juntos en ese espacio. Entonces, ya luego solamente faltaría ponerle etiquetas a los sticks. Decimos que x sticks es igual a x del eje que estamos creando y países, para que debajo de cada uno tenga el nombre. Y ya solamente, igual que con cualquier gráfica, usamos plt show. Y aquí, por ejemplo, me estoy olvidando de poner qué significa plt. Si recuerdan, cada vez que creamos un programa tenemos que ponerle el import con el alias. En este caso, nos faltan dos librerías. Import
Nanfi como NP, porque estamos usando aquí NP para el arrange. Y también para el PLT tenemos que matplotlib y su subpaquete que se llama pyplot, y ese de ahí lo llamamos PLT. Solo así va a reconocer que acá PLT es para la gráfica. Entonces aquí, si no me equivoco, ya debería graficar. A ver, ¿qué ha faltado para que no muestre los datos? Hemos importado la librería Nanfi import como random, pyplot PLT. Los países tienen un tamaño de 6. Aquí en vez de poner octubre, pues volví a poner septiembre, porque solamente copié esa parte. Entonces, si ahora sí pongo septiembre, octubre, no. A ver, ¿qué más falta? Tenemos el mismo tamaño de las listas. Es de 0 a 1000. Es el tamaño de países. Acá es 0.4, pues es 0,4. Ahora sí. El tema es que debió haber sido 4, perdón. 4 menos 2 a más 2, para que no sean tan separados. Parece que tiene que ver con el tamaño que estoy colocando. Vamos a cambiarlo. A ver. Vamos a poner 0.4, 0.4. Pero mejor acá le vamos a cambiar el valor de separación. A ver. Ahora sí. Ya. Los números tienen que ser entre 0 y 1. Entonces, aquí estoy determinando que el ancho de cada una de estas barras tiene que ser de 0,4. Y por eso en cada una de las posiciones de X estoy separándole más menos 0.2. Profesor, creo que me fue el audio. Hola, hola chicos, ¿se me escucha? ¿Ahora me escuchan? Sí, ya volvió. Está hablando, no se escucha. Entonces, vamos a la parte de la tarea. En este caso, les había pedido que grafiquemos los ingresantes por carreras de las carreras de informática, ambiental, biomédica, biológica y química entre hombres y mujeres para ver las diferencias iguales barras.
23. Tenemos otra lista para mujeres. Y serían 20, 27, 28, 39 y 33. Ya, una vez que tenemos la lista, de igual manera, como hicimos hace un rato, tenemos que crear el eje. También usamos un arrange. Pero aquí, por ejemplo, el arrange tendría que ser el tamaño de, en vez de que sean países, de que sean las carreras. Ahora, el ancho que estamos colocando aquí, para no hacernos problemas entre uno y otro, vamos a establecerlo previamente. Vamos a ponerle ancho de la barra. Vamos a ponerle directamente 0.4 también. Ya. Creamos los ejes. Tenemos que usar PLT, tenemos que importar todo esto. Aquí PLT, subplots, para generar las figuras. Ahora, dentro de aquí, vamos a hacer la primera barra. Barra de hombres, pongámosle. Y decimos que es una barra. En el eje X sería X menos el ancho entre 2, coma, la lista de ingresantes hombres, coma, el ancho. Igual para el de las mujeres, sería barra de mujeres. Y en vez de menos el ancho, sería más el ancho para que esté para el otro lado. En vez de ingresantes hombres, sería para el de las mujeres. Y el ancho sigue siendo el mismo. Y faltaría los ticks y el show. Y esos ticks ya no serían países, sino serían carreras. Pues aquí, como vemos, en ingeniería informática hay 4520, 4520, en ambiental hay 3527, ¿sí? Coincide perfectamente. Ahora, si a esto le queremos agregar, por ejemplo, título y nombres a cada uno de los ejes, ¿qué tendríamos que agregar? Tenemos que ponerle los labels. Entonces aquí, por ejemplo, antes de ejecutarlo, tendríamos que poner, setear una etiqueta para el string. Y aquí está, ingresantes por carrera, cantidad de ingresantes y las carreras. Nada más, básicamente eso era. ¿Tienen alguna consulta ya para pasar a la clase de hoy? ¿No? Entonces, me están escuchando, ¿no? Confírmame, por favor, que me están escuchando, porque yo no sé si me están escuchando. Sí, sí, sí. Ya. Ok, entonces ya pasamos a la clase de hoy, la última clase. Ya, igual, porfa, cada vez que se vaya, igual avísenme para apagar y prender mi micrófono, porque me parece que ese es el problema. Ya. Entonces, la clase de hoy es programación orientada a objetos. Como les dije, esta es la cuarta sesión y última. Y con esto ya terminamos este taller. Ya. Primero, de forma
Profesor, no se escucha. Profesor, no se escucha. Atributos. Y asimismo, cada objeto puede tener unos subobjetos o objetos dentro de objetos. Entonces, por ejemplo, si hablamos del cuerpo humano, podemos hablar del cuerpo como un objeto en sí, pero también de sus partes como Profesor, no me ¿sí? escuchó. Podría repetir. Hola, hola, ¿me escuchan ahora sí? Sí, profesor. Gracias por avisarme. Ya, vuelvo a repetir. Dentro de los objetos tienen atributos y tienen cualidades, hablando de la vida real en general. Cuando hablamos de colores, tamaños, formas, hablamos de atributos, y cuando hablamos de la forma específica de ese atributo, es decir, la cualidad del atributo, estamos diciendo, por ejemplo, que es de color azul, de tamaño mediano o de forma rectangular. Entonces, simplemente entendamos que una cosa es un objeto, otra cosa es un atributo y otra es la cualidad que tiene ese atributo en ese objeto. Le estaba dando el ejemplo de el cuerpo humano, porque un objeto puede tener a su vez otros objetos dentro de sí mismo. Entonces, por ejemplo, si entendemos el cuerpo humano como un objeto, el hablar del ojo, por ejemplo, ya sería un objeto propio porque tiene sus propias cualidades y atributos. Entonces, por ejemplo, si decimos que un objeto tiene ojos, hablando del cuerpo humano, y al mismo tiempo que la cabeza podría tener su propio objeto, que es el cabello, y a su vez el ojo puede tener un color y puede tener una forma, igual que el cabello puede tener otro color y otra forma. Entonces, en general, objetos pueden contener subobjetos y de esos objetos tienen que tener o pueden tener sus propios atributos y de esos atributos sus propias cualidades. Entonces, cuando hablamos de programación orientada a objetos, hablamos de permitir trasladar esa misma analogía a nivel de programación. La forma de programar de esta manera nos permite trabajar de forma más ágil y sencilla para poder representar estas cosas a nivel de código. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo crear cada uno de estos objetos a partir de diferentes moldes a los cuales llamamos clases. Entonces, imaginen un molde en general para poder crear un objeto. Por ejemplo, si alguna vez han trabajado con silicona, ustedes pueden ver que a veces se hace una parte negativa para rellenarla y luego a partir de ese molde se saca un objeto y de ahí pueden salir muchos tipos de objetos de la misma forma. Entonces, si vemos a las clases como el molde que crea todos estos objetos, entenderemos que al momento de invocarlas, lo que podemos hacer es sacar diferentes formas o diferentes atributos de esas cualidades, pero del mismo objeto. Y vamos a hacer un ejemplo para que se entienda mejor. Recuerden que siempre en Python tenemos palabras reservadas. Así como def es para funciones, class es para crear estos moldes. Entonces, por ejemplo, si yo creo la clase mascota, lo que estoy haciendo es crear un molde para que de esa clase salgan muchos tipos de mascotas. Cada uno con sus mismos atributos,
pero con diferentes cualidades de ese atributo. Entonces, un ejemplo. Una vez que yo creo esta clase, yo puedo crear un objeto a partir de ello. Por ejemplo, como estamos hablando de mascotas, puedo decir que el objeto Firulais, que sería una nueva mascota, es parte de esta clase. Entonces la creo a partir de ella. De igual manera, si creo otra mascota llamada Garfield, puede tener igual las mismas características porque está siendo creada a partir del mismo molde, es decir, la misma clase. Si yo quiero verificar qué tipo de, mejor dicho, cuál es el tipo de la variable que yo estoy usando, recuerden que siempre estamos usando type, creo que se los mencioné en la primera clase. Si yo digo type para un valor flotante, me va a decir que es un float. Si yo digo type para una cadena de texto, me va a decir str, que es un string. Y de igual manera, si yo uso type para un objeto creado a partir de una clase, lo que me va a devolver es a qué clase pertenece. Entonces, si yo hago esto con la mascota que acabo de crear, lo que me va a decir es que pertenece a la clase mascota. Entonces, aquí en el IPNB tenemos la clase mascota y como no vamos a poder, perdón, como por ahora no vamos a poner nada, solamente le damos un pass como para que automáticamente se cree. Ejecutamos y ya debería guardarse. Ya, entonces, creamos estas dos mascotas en base a esta clase. Y luego, como les dije, el type es para verificar si es flotante, si es string, y en el caso de Firulais, como es un objeto a partir de la clase mascota, me va a decir que pertenece a mascota. Igual sería si hago lo mismo con la otra mascota que acabo de crear, que sería Garfield. Igual me va a decir que pertenecen a la misma clase que serían las mascotas. Entonces, cuando estaba hablando de atributos, me refiero a las formas para describir a este objeto. Entonces, si hablamos de mascotas, para seguir con la analogía, podemos decir que una mascota tiene un color, que también puede tener una cantidad de patas. Entonces, yo puedo, una vez creado el objeto, asignar manualmente estos atributos. Entonces, aquí en el ejemplo, como ya creé Garfield, puedo decir que el atributo que le voy a dar es que se puede identificar de un color. Y directamente voy a decir que ese color es naranja, suponiendo que sea el gato naranja de Garfield, ¿no? De igual manera, si quiero identificar cuántas patas tiene esta mascota, le pongo el atributo patas y establezco que son 4. Ahora, yo puedo luego consultar cuáles son esos atributos o qué valor, cuál es la cualidad de ese atributo, llamando a el nombre del objeto, punto, el atributo. Como ya asigné que el color es naranja, me va a devolver naranja. Como ya asigné que las patas son 4, me va a devolver 4. De igual manera, eso lo puedo mezclar con un mensaje con un print y decir que el color de una mascota es Garfield.color. Me va a decir que el color de la mascota es naranja. Ahora, cuando hablamos de métodos que tienen los objetos, hablamos de las funciones que puede realizar ese método de forma interna. Es decir, establecemos algún tipo de función específica para la acción que deseamos hacer con el objeto. Pero para que pueda tener esas cualidades desde el momento que es creado, tenemos que ponerlo dentro de la clase. Es decir, colocarla dentro del molde para que automáticamente ya contenga esas funciones. Entonces, por ejemplo, hace rato estuve estableciendo que el color y las patas son tales, pero se los puse manualmente. No se los puse al momento de crear la clase. Ahora lo que deseo es que tenga otro atributo, pero ya lo tenga por defecto. Entonces, de nuevo siguiendo con la analogía de las mascotas, voy a agregar un atributo más que es si está esterilizado o no. Y voy a decir que por defecto no está esterilizado, por lo tanto es falso. Entonces, al momento de que yo cree este objeto, por defecto va a contener el atributo esterilizado y el valor, es decir, la cualidad del atributo va a ser falso. De igual manera, si yo lo que quiero es que al momento de crear esta mascota me dé un mensaje de confirmación, porque en el momento que yo he estado creando, por acá,
alguna de estas mascotas, como por ejemplo aquí, no me da ningún mensaje de que me confirmen que está siendo creada correctamente. Entonces, si yo lo que quiero es que me dé un mensaje de confirmación, uso una de las funciones que vienen por defecto en las clases. Esa es llamada init. Entonces, por defecto usamos def, que siempre es para crear una función. Usamos el init, que es la inicialización. Y luego colocamos cuál es el mensaje que yo quiero que reciba una vez que he creado este objeto, como para confirmarlo. Entonces, un ratito. Creo de nuevo la clase mascota. Pongo que el atributo va a ser esterilizado, como les dije, por defecto en falso. Y el mensaje del init para que me dé la confirmación al momento de crear estas nuevas mascotas. Entonces, ejecuto para que se guarde la clase. Y luego vuelvo a crear el objeto. Le voy a poner el mismo nombre para que se chanque uno encima de otro. Esta nueva mascota va a seguir llamándose Firulais, pero en base a esta última clase creada. Y ahora cada vez que lo creo, me va a dar un mensaje de confirmación. Ahora, como consultamos hace un momento, si el color o las patas son de tal o tal valor, de igual manera podemos hacer la consulta para el parámetro que acabamos de establecer que es esterilizado. Entonces, cuando yo hago la consulta, me va a decir que es falso, porque automáticamente al ser creado ya le dio el valor de falso. Entonces, dentro de estos métodos, Profesor, ¿sí? ¿Otra vez se cortó? no. ¿Por qué se utiliza self? Porque acabo de probar que sin self también corre. Pero ¿por qué se Ah, ya. utiliza? En el caso de las clases, cada vez que tú quieres cambiar internamente los parámetros o los atributos que tenga, siempre tienes que autollamarte a ti mismo. Entonces, por eso se usa el self. Cuando, por ejemplo, estemos agregando nuevos parámetros aquí, para que trabajen con las funciones, tenemos que, aparte de agregar el self, agregar cada uno de ellos los que van a tener que tener una acción en la función. Entonces, siempre en el caso de las clases, se trabaja con el self cuando vamos a variar los atributos de la propia clase. Pero ojo que esto es solo cuando estamos hablando de objetos. No se aplica en las otras funciones que yo creo. Porque si te acuerdas, en las clases anteriores solo se creaba def, el nombre de la función y nada más. Solo si es que necesitabas un par de parámetros los agregabas, pero no se usaba self. Solo es en el caso de clases y objetos. Ok, profesor, ¿Sí? muchas gracias. Ya. Entonces, precisamente, como lo que yo quiero ahora es que este atributo que por defecto está en falso cambie, yo puedo crear una función a la cual permita que ese valor cambie. Entonces, a esta función le voy a llamar esterilizar. Entonces, ¿qué va a hacer esterilizar? Va a ser que cuando yo use esta función, el valor de esterilizado pase de falso a verdadero. Entonces, respondiendo también la pregunta de hace rato, como en este caso quiero cambiar este valor, tengo que usar el self. Por eso está creado aquí. Entonces, tengo que decir self, punto, el atributo que quiero cambiar, igual al valor nuevo que va a tener al momento de llamar a este atributo. Entonces, aquí, por ejemplo, vuelvo a chancar la clase para no estar creando una nueva. Entonces, ahora ya tengo la función esterilizar. Entonces, voy a crear un valor, un nuevo objeto llamado Pluto, va a ser una nueva mascota, y voy a preguntarle primero si está esterilizado. Obviamente me va a decir que es falso, porque acabo de crearlo. Pero a esta función le voy a decir que ejecute el método esterilizar. Y ese va a cambiar ese valor de falso a verdadero. Entonces, ahora cuando yo consulte si Pluto está esterilizado, me va a decir verdadero. Entonces, así estamos cambiando los atributos que tiene este objeto con el método. Entonces, aparte, si no quiero que me dé, por ejemplo, en vez de que me dé un true o false, quiero que me dé un mensaje más literal de si está esterilizado o no está esterilizado, puedo usar un if. Acuérdense que con if lo que estamos preguntando es si es que tal condición se cumple, que me mande tal cosa o que haga tal acción. Caso contrario, que haga la otra. Entonces, en este caso, lo que estamos preguntando es
si está esterilizado, es decir, que haga la pregunta si el valor esterilizado es verdadero o falso. Caso que sea verdadero, esta mascota está esterilizada. Caso que sea falso, esta mascota no está esterilizada. Entonces, estamos haciendo simplemente un cambio para, en vez de recibir un true o un false, un, un mensaje más literal. Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, volvemos a chancar la clase. Tenemos todas las funciones de hace rato, pero le estamos agregando esta otra función que sería esta esterilizado, como si fuera una pregunta. Igual le agregamos el self para que podamos cambiar esos parámetros o medirlos. Y preguntamos, si es que esterilizado, y aquí por defecto es igual a true, caso que sea verdadero, esta mascota está esterilizada. Caso que sea falso, esta mascota no está esterilizada. Guardamos de nuevo la clase. Creemos un nuevo objeto a partir de esa clase, en este caso bigotes. Confirma que se creó el objeto. Preguntamos si está esterilizado, ahora literalmente, y me dice el mensaje, esta mascota no está esterilizada. Y ahora ejecutamos la función que previamente guardamos, que es esterilizar, y automáticamente preguntamos si otra vez está esterilizado. Y ahora sí me dice que sí está esterilizado. Entonces, ahora lo único que estamos haciendo es obteniendo un mensaje más literal de la cualidad del atributo en ese momento. Ahora, si adicionalmente al momento que creamos esta clase, queremos que también nos dé un mensaje con los parámetros por defecto que va a tener, como por ejemplo, quiero que me diga si se creó la mascota, pero al mismo tiempo que me confirme que es de tal color y de tal cantidad de patas. Entonces, tengo que agregar que estos valores por defecto se creen. Es decir, al momento de crearlo, hace rato solamente ponía, por ejemplo, bigotes es igual a mascota, abro paréntesis, cierro y nada más. Pero si quiero por defecto ya poner varios atributos, puedo hacerlo. Por ejemplo, aquí directamente quiero decir que es marrón y tiene 4 patas. Entonces, para eso tengo que agregar estos atributos en el init, para que automáticamente me los solicite al momento de ser creado. Entonces, aquí por ejemplo, como les dije, en el init es todo lo que sucede al inicio, al momento de ser creado la función. Entonces aquí lo único que teníamos era un mensaje que me confirme que se creó la mascota. Lo que le estamos agregando aquí es que directamente al momento de ser creado solicite que tú ingreses el color y las patas. Entonces, si ya le estoy solicitando dos parámetros adicionales a esto, ¿qué tengo que hacer? Al self tengo que agregarle estos dos parámetros aquí. Y luego simplemente al momento de confirmarlo, llamo a cada uno de esos parámetros para que los imprima directamente. Entonces, por ejemplo, tenemos una nueva mascota, bigotes 2, y directamente decimos que es color negro y que tiene 4 patas. Y al momento, primero tengo que ejecutarlo para guardarlo. Se guardó. Y me va a decir, se creó una mascota que es de color negro, porque acabo de establecerlo, y tiene 4 patas. Y igual aquí, y digo que Pluto es una mascota de color marrón de 4 patas, es decir, se creó una mascota de color marrón con 4 patas. ¿Qué pasaría si es que yo dejo de ingresar los parámetros? Ahora me va a decir que hay un error, porque está esperando que yo le otorgue esos dos argumentos al momento de ser creado. Entonces ya no puedo aplicar lo que estaba haciendo antes de crearlos solo con el paréntesis vacío. Ahora necesariamente tengo que poner esos dos atributos del objeto. Ahora, para confirmar que se está entendiendo la idea, lanzo una pregunta. ¿Cómo podríamos crear una clase, es decir, un molde que se llame autos, donde pueda permitirme crear objetos donde cada uno de ellos pueda tener atributos, entre ellos el color, el año y la marca? ¿Quién me dice? Sería class, ¿Ya? sería autos, Sí. y luego ponemos
Mm, ok, dice. En el init, ¿cómo pondríamos el init? ¿Qué le agregaríamos? Primero self, ¿Ya? luego le agregaríamos color, o sea, coma color, coma año, coma marca. Ya. Y dentro del init, ¿qué haría? ¿Qué habría, mejor dicho? Hay que definir, ¿no? O sea, self, self.color, self.año y self.marca, y cada uno igual a color, a año y a marca. Perfecto. Vamos a hacerlo. Aquí había colocado la consulta. Entonces, decimos clase auto. Dentro de ella elegimos la función init. Dentro de ella, por defecto, está el self. Y vamos a ponerle los atributos que acabamos de decir, que serían la marca, el color y el año. Dos puntos. Decimos que self.marca es igual a marca, self.color es igual a color, self.año es igual a año, y simplemente decimos que imprima se logró crear un auto de la marca, ponemos el espacio con las llaves, que tiene color, ponemos otro espacio, y es del año, otro espacio. Y luego llamamos a cada uno de ellos con el format, y que serían marca, color, año. Ok, me parece que eso sería todo. Vamos a ver si no hay errores, perfecto. Entonces, ahora cuando yo quiera crear un objeto a partir de esta clase, podría decir, no sé, pues, carro número 1. Y ese carro es igual a la clase auto. Primero pongo la marca, sería, no sé, pues, Mitsubishi. Mitsubishi es de color rojo y es del año 2020. Entonces, al momento de crear este objeto a partir de esta clase, me debería mandar todo este mensaje de confirmación. Ok. Se logró crear un auto de la marca Mitsubishi que tiene color rojo. Color rojo y es del año 2020. Vamos a volver a ejecutarlo y perfecto. Entonces, así ya tenemos una clase que tiene un conjunto de atributos por defecto que yo tengo que ingresar al momento de ser creado. Ahora, ¿qué pasaría si yo también quisiera que me acepte ambas cosas? Que me acepte poner atributos como no ponerlos al inicio. Volviendo al ejemplo de las mascotas, hace rato cuando quise intentar volver a crear la clase de mascotas sin los argumentos, me sale este error. Lo que podría agregar aquí es que el valor por defecto de color y de patas sea none. En none en Python significa que no existe el valor, que es un valor vacío. Y agrego todo tal cual con self color, self patas, y digo que solo si es que el valor por defecto no es none, es decir, solo cuando sí estoy agregando, me dé este mensaje. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que ya no me va a generar este error, y en el momento que yo cree los valores ingresados, mejor dicho, cuando yo cree el objeto directamente ingresando los valores, me dé el mensaje. Caso que no ponga los valores, va a poder crear el objeto, pero no me va a dar el mensaje. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo crear una mascota, por ejemplo, Mickey, y también puedo crear la misma mascota poniendo los atributos directamente. Pues ahora sí ya es válido ponerlos como no ponerlos. Ya. Entonces, si está todo claro, podemos pasar Profesor, al... Sí, y se podría dar el caso de que, pese a que tenemos que debemos ingresar dos, también podríamos ingresar un dato
y Eh, a- también nos lea. Aquí, por ejemplo, lo que estoy preguntando es si es que color is not known and significa que ambos, si ambos no son known, solo en este caso me imprima Entonces esto. habría que cambiarlo por hora. Exacto, si quiero que solamente uno de ellos no sea known, entonces aquí podría crear una nueva mascota. Vamos a ponerle otro Mickey, solo negro, ya no el 2. Se creó, pero no tiene patas. O sea, acá el valor está non, porque está imprimiendo el valor de patas. Como patas no tienen ningún valor, simplemente está poniendo non. Pero sí te permite crear el objeto a partir de la clase. Ujú. Perfecto, gracias. Ya. Entonces, si está todo claro, vamos al primer ejercicio, que es básicamente otro ejemplo similar cambiando el tipo de clase que vamos a usar y los objetos que se van a obtener. Aquí la idea es crear una clase llamada libro y estos libros que tengan estos atributos, que tengan un autor, que tenga una edición, que tenga una cantidad de páginas y un editorial. Aquí, por ejemplo, bueno, para que no sean bolas, en vez de editorial, acá pongámosle que tenga un título, el título del libro, que es lo que me faltó. Ya. Entonces, tiene que tener un título, un autor, una cantidad de páginas y número de edición. Y dentro de ella coloquen una función para poder leerlo. Es decir, por defecto, así como en el ejemplo de las mascotas, les mencioné que tendría que estar por defecto, el parámetro esterilizado debería estar en falso. En el caso de un libro que es nuevo, ¿cuál sería su semejante? El si está leído o no. Entonces, por defecto, el libro leído debería estar en falso y ustedes creen una función que permite cambiar si eso puede pasar de falso a verdadero. Y luego simplemente creen un conjunto de objetos, que en este caso serían libros, que pongan algunos de Harry Potter y una función que pregunte si es que ya fue leído o no. Entonces, básicamente el mismo ejemplo de las mascotas, pero llevado a los libros. Entonces, 10 minutos creo que sería suficiente porque es un poco largo el código. Entonces, les dejo 10 minutos para que lo resuelvan. Ok, profe.
Ok, chicos. A ver, ¿alguno pudo resolver el ejercicio? Chicos, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ok, ¿alguno pudo resolverlo? Alessandra, ¿tú? Tal vez lo invitaste. Todavía me falta. Estoy avanzando. Ok, a ver, vamos a hacerlo por parte. Ya. Primero, les había dicho que creen, así como era una clase de mascotas, hagamos una clase de libros. Entonces, usamos la palabra reservada class y ponemos un nombre cualquiera, en este caso libro. En el ejemplo anterior, decíamos directamente que el esterilizado está por defecto en false. En este caso vamos a ponerle otro término para la lectura para saber si ha sido leído o no leído. Vamos a ponerle lectura igual falso, false. Luego tenemos que crear el init para establecer qué va a pasar al momento de crear el objeto a partir de esta clase. El init tiene que tener siempre el self y los parámetros que yo quiera ingresar al momento de ser creado. En este caso les había dicho que agreguen un título, un autor, una edición y una cantidad de páginas. Dos puntos, identamos y luego hablamos de cada una de ellas estableciéndolo con self. Entonces, self.título es igual a título. Self.autor es igual a autor. Self.edición igual a edición. Self.páginas igual a páginas. Entonces, si luego queremos cambiar el valor de lectura para que pase de falso a verdadero, vamos a ponerle una función para leer. Vamos a ponerle función leer. De igual manera, también debe tener un self. Dos puntos, inventamos. Y ahora lo que hacemos es que self.lectura, el parámetro que acabamos de colocar aquí, ahora sea igual a verdadero. Y luego, si lo que queremos es consultar si ha sido leído, creamos una función para evaluar el valor de lectura. Entonces, para preguntar si ha sido leído, ponemos def leído, de igual manera un self, dos puntos, y preguntamos si el valor de self.lectura es igual a, es decir, los iguales, a true, es decir, si es verdadero. En caso que sea verdadero, decimos que imprima, que imprima el mensaje de este libro ya ha sido leído. Caso contrario, que self lectura, es decir, el valor de lectura sea falso, else print aún no ha sido leído. Entonces, si todo está bien, guardamos la clase libro. Ok, todo correcto. Entonces vamos a crear nuevos libros. Nos quedan crear 3. El libro 1 es igual a la clase libro. Tenemos que ponerle el primer parámetro que sería el autor. No, perdón, el título. Vamos a ponerle, no sé, pues, prisionero de Azkaban. Prisionero, prisionero. El autor era
Otra queda Rowling, me parece. Y edición, pongamos pues, cuarta edición. Y cantidad de páginas, 3000. Ya. Al momento de crearlo debería... Ah, no, en este caso no debería darme ningún mensaje. A ver, libro text, no, arguments. ¿Qué pasó? A ver, 1, 2, 3, son 4 argumentos. 1, 2, 3, 4. ¿Qué me faltó acá? Ah, ya. Me está diciendo que acá no toma argumentos, porque ¿qué me falta aquí establecer? Ponerle el print con el format, para que me pueda confirmar. A ver. Print. Se ha creado un libro del autor. Format. Autor. Sí, me parece que eso era. ¿Qué está faltando aquí? Estamos poniendo título, autor, edición, páginas. Hmm. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Qué nos está faltando para la clase? A ver. Ok, sí me permite crear la clase, pero no permite que le coloque los argumentos. Def init, self coma, editorial, dos puntos. ¿Qué nos está faltando? A ver, en el momento que creamos con argumentos era en aquí self, vamos a permitir que nos deje escribirlo con el nom también. Ah, empezar. Sí, título is not known or autor is not known, por lo mismo con edición y con páginas. Si es así, imprima. Libro creado es de
un espacio, punto format, autor. Vamos a ver si era eso. Ya. Entonces volvemos a poner los parámetros de hace rato. Había dicho que el autor era, no, el título era El prisionero, coma, el autor, JKR, edición, una cuarta, y cantidad de páginas, 3000. ¿Por qué no está permitiendo? A ver. Ah. Aquí faltaría ponerle igual nom. A ver si es eso. No. Profesor, ¿por qué en el format solamente le llama al autor? En el format puedo llamar a cualquiera de los argumentos. Puede ser uno, puede ser dos, puede ser varios. En este caso solamente le estoy llamando a uno. Pero igual me está diciendo que el libro no toma argumentos, pero sí estoy poniendo los argumentos. Así que no estoy seguro cuál es el error ahora. Título está bien, autor está bien, edición está bien, páginas está bien. Si el título, autor, edición o páginas no son non, que imprima esto. Estamos poniendo la función de leer. A ver, vamos a ver si es un tema de indentación. Vamos a quitar esta parte. No, no es eso. La clase está bien creada. Tiene indentación aquí. El lector está falso. El definite. A ver. Vamos a compararlo para ver qué nos está faltando. Tenemos una clase, tenemos un parámetro creado inicialmente, definite, con el self, los parámetros que necesitamos, 2 puntos. Bueno, la única diferencia es que esto está separado. No debería haber ninguna aquí. Luego preguntamos si son non, caso contrario se imprime. Y además no ha cambiado. A ver. No. No, si no me deja. A ver. Vamos a crearlo aquí abajo. Vamos simplemente a cambiar los términos. Este es el libro. Aquí preguntamos si ha sido lectura. Aquí cambiamos por título. No, era título, autor,
edición y páginas. Es el título. Luego el título. Luego el autor. Nosotros self. Edición. Edición. Self.páginas y páginas. Hacemos la misma pregunta. Pero acá decimos por el título. Autor. Edición. Y páginas. Y decimos que se creó un libro del autor tal, edición número tal, un libro que falta, llamado, este es el título del autor tal, edición número tal, y tiene tantas páginas. Entonces aquí le damos format, llamamos al título, llamamos al autor, luego la edición y luego las páginas. Cambiamos de estilizar por leer. Decimos que lectura ahora vaya verdadero. Preguntamos si ha sido leído. Y si es así, cambiamos el valor de lectura. Preguntamos el valor de lectura por si ahora ya es verdadero. Ya. Volvemos a hacer el ejemplo. No. A ver, ¿qué salió mal aquí? Ah, páginas tiene doble I. ¿Dónde hay doble I? Aquí. Vamos a ejecutar. Ahora sí. Bueno. No sé cuál habrá sido el error anterior, pero aquí no hay ningún problema. Entonces estamos creando la clase libros con los 4 argumentos y directamente estamos preguntando, perdón, estamos directamente ingresando los 4 atributos: el título, el autor, la edición y las páginas. Bueno, en el ejemplo pedía que a este libro lo que tenemos que hacerle es leerlo. Entonces lo que hacemos es a este libro creado le aplicamos la función que en este caso se llama leer. Cuando aplicamos esta función, primero vamos a leer, primero vamos a preguntar si está leído para verificar que está en falso. Está leído y debería decirme, ya, acá faltaba cambiar, este libro no ha sido leído. No ha sido leído. No, perdón, aquí ya ha sido leído. Y acá aún no lo lees. Aún no lo lees. Volvemos a crear la clase, volvemos a crear el libro y preguntamos primero si está leído, aún no lo lees. Entonces, en ese momento aplicamos la función libro1.leer, la ejecutamos y volvemos a preguntar con la función si está leído y ahora debería decirme ya fue leído. Ahora sí. ¿Okay? ¿Tienen alguna duda de esta parte? ¿No? Ok, continuamos entonces. Ya. Entonces, adicionalmente a los métodos, hay métodos, mejor dicho, parte de los métodos tiene métodos
especiales. Son aquellos métodos que ya tienen un valor por defecto, los cuales aquí los pueden cambiar. Es decir, tenemos funciones que ya están predeterminadas dentro de Python, pero lo que queremos ahora es darle una nueva función a esa función, valga la redundancia. O sea, queremos que realice otra cosa usando el mismo nombre. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta cuando es un método especial? Cuando en el nombre tiene dos guiones antes y después. Pues, hace rato no lo mencioné, pero si se dan cuenta, el init siempre tiene dos guiones antes y después. Es un método especial para decidir qué va a pasar al momento de iniciar, al momento de crear el objeto a partir de la clase. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es darle otro uso a los otros métodos especiales. Por ejemplo, call. Lo que hace call por defecto es que cuando yo le ponga un print, ejecute lo que está, mejor dicho, imprima lo que tiene contenido de esa variable, esa clase, ese objeto. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es que al momento de ejecutar un print para este objeto, me dé otro mensaje. Entonces, en este caso, siguiendo el ejemplo de las mascotas, lo que queremos es que al momento de imprimir el objeto mascota, por ejemplo, este perro, me dé un mensaje como si la propia mascota me estuviera respondiendo. De igual manera, otro método especial que existe es el del, de delete. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es eliminar el propio objeto que estamos creando, o sea, para que se autodestruya, y al mismo tiempo que me dé un mensaje de confirmación de que ya se eliminó el objeto. Entonces, aquí en el callback, el método especial call lo estamos cambiando para que me regrese el nombre de la propia mascota y que inicialmente lo creamos. Entonces, vamos a crear esta nueva clase mascota y por defecto vamos a darle un nombre. Entonces, vamos a ponerle perro como nombre genérico y vamos a ingresar el nombre como un primer parámetro. En este caso, el perro se llama Goofy. Entonces, simplemente aquí se crea, no me da ningún mensaje. Y cuando yo imprima este objeto, lo que me va a dar es un mensaje de hola, mi nombre es tal. Entonces lo que estoy haciendo es dándole una nueva función al print, en este caso solo en el de estos objetos. De igual manera, si yo tengo una mascota, voy a dar un mensaje cuando se cree y al mismo tiempo cuando le dé el delete, es decir, cuando lo elimine, que me dé un mensaje de que esa mascota ya no existe. Entonces creamos a la mascota llamada Goofy, se creó la mascota, y luego se eliminó la mascota. Si yo cuando la creo, le doy un type a Goofy, me va a decir que pertenece a mascota, pero en el momento que lo elimine, al momento de hacer el type, no debería reconocer la mascota. Ya no existe. Entonces ya no lo reconoce porque lo acabo de eliminar. Otros métodos que pueden redefinir es, por ejemplo, el length, que es para evaluar el ancho. Hace rato, por ejemplo, en el tema de las gráficas la usamos para evaluar el ancho de una lista. Y aquí, por ejemplo, lo que queremos es cambiar el valor que tiene para que, en el caso, por ejemplo, de que creemos una clase de una canción, lo que me devuelva es el tiempo de duración en segundos. Entonces, estamos cambiando para que me devuelva ese parámetro en específico. Otro con el string, que lo que hace es convertir un valor de entero a un string, es decir, a una cadena de texto. Entonces, al momento de que yo haga el string con esta canción de esta nueva clase, lo que me va a decir es cuáles son los autores. Pues simplemente estoy jugando con estas funciones para poder cambiarles la ejecución que deberían tener por defecto. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una clase llamada canción con tres parámetros, grupo, título y tiempo. Creamos un objeto a partir de esa clase y al momento de imprimirlo me va a decir directamente, aquí falta el str. Aquí, por ejemplo, me está devolviendo que los autores de la canción son tales.
devolviéndome el string. Ujú. Entonces, una cosa importante antes de terminar la clase, la última cosa que quería explicarles, era que, como dijimos al inicio, un objeto puede tener otro objeto dentro del mismo. Es decir, como en el ejemplo del cuerpo humano, que dentro puede tener un ojo y ese ojo a su vez puede tener color y el color puede ser marrón. Entonces, aquí por ejemplo, la forma de poner un objeto dentro de otros objetos es creándolo como si internamente tuviera una lista. Entonces, vamos a un ejemplo. Creamos una clase llamada curso. Este curso, obviamente voy a sacar objetos en base a este curso, que van a tener tres parámetros: el nombre del curso, la cantidad de prácticas y la cantidad de exámenes. Igual que cada vez que cree este curso me va a dar un mensaje. Y en el string también, cada vez que yo le mande un str, me va a decir cuánto es la cantidad de prácticas y exámenes. Ahora, si yo ese objeto curso, lo que quiero es ingresarlo a otro objeto mucho más grande, lo puedo hacer. Siguiendo con el ejemplo de los cursos, vamos a hacer una clase nueva llamada currícula. Y esta currícula obviamente contiene cursos. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es crear la clase currícula y decir que por dentro, en vez de que tenga un parámetro como hace rato el de los esterilizados, lo que voy a decir es que tenga una lista. Y esta lista va a ser cada uno de los objetos del curso, con cada uno de los cursos que puedo ingresar en este objeto. Entonces, de igual manera, por defecto le doy un init y que tiene un conjunto de cursos dentro del mismo. Y ahora, cuando hablamos de listas, si lo que queremos es agregar nuevos elementos dentro del mismo, los expliqué en la primera clase, lo que usamos es un append. Entonces, vamos a crear una función que me permita agregar nuevos cursos a esa currícula, es decir, nuevos objetos a este objeto. Y a esta función le voy a poner agregar. Y luego cuando yo quiera mostrar todos los elementos que hay en ese momento en esa currícula, es decir, cuántos objetos hay ahí, lo que voy a hacer una función es para mostrar. Y lo que va a hacer es un recorrido a lo largo de toda la lista, por eso estoy usando un for, y lo que haga es imprimir a cada uno de ellos. Entonces, si yo creo un curso llamado Matemática 1, que tiene 2 prácticas y 4 exámenes, al momento de crearlo, puedo crearlo directamente adentro del otro objeto llamado currícula. Entonces, a currícula le agrego el curso 2. Y al momento de mostrar, me va a decir que matemática, que es el objeto que acabo de crear, es el que tiene 2 prácticas y 4 exámenes. Luego yo puedo usar el append para decir que voy a agregarle otro curso nuevo que puede ser álgebra lineal con 4 prácticas y 4 exámenes. Me confirma que se creó y al momento de mostrar ya no solamente me va a aparecer matemáticas, sino también me va a aparecer álgebra. Entonces, como les dije, creamos primero un objeto que va a ser el que va a estar adentro, en este caso serían los cursos, con nombre, prácticas y exámenes. A partir de esta clase creamos un objeto que es el curso 1, me confirma que ha sido creado. Luego al momento del str de imprimirlo me va a decir que tiene 2 prácticas y 2 exámenes. Luego creo una nueva clase para que contenga esta otra clase, en este caso la currícula. Pongo una lista de los cursos que van a ver con formato de lista, por eso tiene las dos llaves. Y ahora en el init tengo que poner también que va a tener cursos. Y como os dije, append para poder agregar nuevos y un for dentro para poder mostrar cada uno de ellos. Entonces, ya creo un curso llamado programación. Luego voy a crear un curso llamado matemática 1. Y lo que voy a hacer en la currícula es primero agregar a curso 2. Entonces, cuando yo le dé a mostrar lo que hay dentro de la currícula, lo que me va a decir es que adentro está matemática. Cuando le doy a agregar, le voy a decir que voy a agregar este nuevo curso llamado física. Y se creó, pero ya se creó adentro de la currícula. Entonces, al momento de mostrarlo, ya aparecen los dos. Igual, quiero agregar otro curso más,
Simplemente pongo dentro de agregar el nuevo curso nuevo, perdón, el nuevo curso que quiero crear, y cada vez que lo cree me va a decir todo lo que hay adentro. Es como una caja que contiene cada uno de estos objetos uno detrás de otro. Y así podría seguir infinitamente para la cantidad de cursos que yo desee poner. Entonces, así se crea un curso dentro de, perdón, un objeto dentro de otro objeto, que en este ejemplo sería a una currícula ir agregándole cada vez nuevos cursos. Entonces, la última tarea que les dejo, que es ya para que ustedes practiquen en sus propias casas, es implementar un programa que simule una biblioteca para que puedan seguir con el ejemplo del ejercicio. En el ejercicio que acabamos de crear un libro con características de autor, título, etc. Ahora lo que quiero es que creen una biblioteca que contenga cada uno de los libros que ustedes han creado. Entonces simplemente tienen que seguir el mismo ejemplo del curso y la currícula, crean una clase de biblioteca y dentro de esa clase de biblioteca una clase de libro con una lista para que puedan ir agregando todos los libros que ustedes deseen y luego los muestren para saber cuáles están adentro. Se los dejo eso de práctica y con eso ya estamos cerrando el taller. ¿Tienen alguna consulta, chicos? Profesor, ¿hasta cuándo va a estar habilitado la plataforma para ver los videos? Ah, ¿te refieres al Google Sites, donde está el taller de Python? ¿Te refieres a ese de Sí, aquí? sí. No, eso va a estar ahí perenne, no, no lo va a eliminar. Quien lo gestiona es el profesor Pablo Fonseca, y así Ah, como están los de los años anteriores, también va a quedar ahí los de este año. Así que no hay problema. Pueden revisarlo cuando quieran. genial. Ujú. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicos? Ya. Bueno, entonces si no hay... Tengo Sí, 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 dime. bueno, más bien es un problema con un ejercicio. Es que una parte me bota error y no sé si podría proyectar mi pantalla un ratito para que lo vea. A ver. Ya. A ver. O sea, en esta parte, ¿sí Ya. se ve? Sí, sí, sí. A ver, ha creado los 4 parámetros, está correctamente, la función... Ah, mira, tu función def, si te das cuenta, la indentación no es la misma. Tú tienes que estar, el def, todos los defs tienen que estar a la misma altura. Ah, ya. Ajá. Igual lo que está dentro tiene que estar, no, 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 lo que está dentro del el self, ese, tiene que estar también uno más atrás. Exacto. ¿Él Todo, también? todo la- y toda la indentación tiene que moverse para ese lado. Porque inicias con el def, el siguiente nivel son los if y el último es el print. Exacto. Ok. Tienes que volver a crear el objeto. O sea, el Harry Potter libro tienes que volverlo a crear. No, no, ajá, ese. Porque ya cambiaste la clase. Ah, Ahora, gracias, gracias. No me había dado ok. cuenta. Ok, siempre en Python tengan en cuenta la indentación, que como les digo, esos son los espacios que les ayudan a verificar en qué nivel están cada uno de los estamentos que están poniendo, ¿no? Entonces, sí, eso sería. ¿Alguna otra duda más? Ya. Entonces, si no hay más... Habrá, Ah, ya. Sí, sí, sí. si quiero preguntar si de repente más adelante hay talleres, pero aplicados en algún área específica, la programación. Bueno, me parece que se están planeando algunos de Machine Learning, pero tal vez ahí sí previamente se les va a pedir un par de conocimientos eh, previos, ¿no? Pero tendríamos eso que conversarlo con el profesor Pablo Fonseca. Yo les recomendaría que si quieren sugerir algún taller, mándenle un correo a él, porque él es el que los organiza, y ya de repente verán la convocatoria de eso, ¿no? Ah, ok, muchas gracias. Ok.
una pregunta más, bueno, un poco de curiosidad. ¿Están manejando esta programación para, por ejemplo, redes neuronales dentro de la universidad? Claro, o sea, la idea de una de las áreas de especialización de la carrera de ingeniería informática es todo Machine Learning. En Machine Learning hay, digamos, dos niveles, ¿no? El primer nivel son todos los algoritmos clásicos y el segundo nivel ya involucra las redes neuronales, redes convolucionales, ya cuando tienes que trabajar con bases de datos mucho más amplias. Pero sí, sí está dentro de la currícula. Te recomiendo chequear la currícula de ingeniería informática para que veas más o menos en qué siglo está. Ok, gracias. ¿Alguna duda más? Ok, entonces, si ya no hay más dudas, estaríamos cerrando el taller hasta aquí. Espero que toda esta información les sea de mucha ayuda, sean de la carrera o de alguna otra carrera afín. La programación siempre sirve para todo. Entonces, espero que les haya gustado el taller y bueno, nos estaremos viendo en otra ocasión. Hasta luego a todos. Ya, profesor, cuídese. Hasta luego, hasta luego.